Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento voy a presentarles una edificante reflexión basada en Marcos 5, del 21 al 43, donde vamos a ver una persona que se dijo a sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Vamos a ver qué fue lo que motivó a una mujer enferma a decir esto, cuáles fueron los riesgos que tuvo que pasar, cuál fue la reacción de Jesús. También vamos a ver qué fue lo que aprendió uno de los oficiales de la sinagoga que estaba ahí y que también tenía una petición, y vamos a ver lo más importante, qué podemos nosotros aprender para aplicar a nuestra vida cotidiana. Recordemos que Jesús había pasado al otro lado del mar de Galilea, y durante esa travesía hubo una fuerte tormenta, la cual fue calmada por el poder de Jesús, quien demostró que es el Hijo de Dios y tiene poder contra la naturaleza. Luego recordemos también que Jesús y sus discípulos llegan a la otra orilla del mar de Galilea, a la región de Gadara, donde hay un hombre, el gadareno, que fue liberado. Aquí vemos también el poder de Jesús en el mundo espiritual. Luego este hombre se vuelve un predicador en esta área. Entonces Jesús y sus discípulos regresan a Galilea, posiblemente a Capernaum, que era el pueblo donde él estuvo predicando la mayor parte de su ministerio. Vamos a ver aquí que aquí la multitud viene y le da la bienvenida, pero había una gran multitud, pero sale una persona ahí a la orilla del mar, Jairo. Dice aquí nuestra lectura: vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Entonces Jesús fue con él, y también una gran multitud. Entonces, lo primero que vemos es a un oficial de la sinagoga. Hemos oído hablar de Jairo. Lo interesante es que, en primer lugar, él se humilló delante de Jesús, se postró en público, reconociendo el señorío de Jesús. Y luego podemos decir que él escogió el método que quería que Jesús usara para ser salvo. Jesús puede utilizar cualquiera de las formas, él no está sujeto, pero él le dijo: te ruego que vayas a mi casa y pongas la mano sobre mi hija que está enferma. La palabra de Dios nos enseña que la imposición de manos es una de las formas que Dios utiliza para sanar. Estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces el Señor se va con ellos, pero sucede algo en el camino. Dice: una gran multitud le seguía y le oprimía, le apretaba. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino por el contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de la aflicción. Vemos aquí una persona que está aprovechando la oportunidad
que se dio para recibir sanidad. Nosotros tenemos que estar pendientes cuando Jesús está ahí para recibir sanidad. Tenemos que reconocer nosotros cuando la presencia de Dios está, cuando el Señor está ahí para hacer algo. Aparentemente esta mujer que nos está describiendo aquí Marcos no tenía urgencia de ser sana porque ella había estado 12 años, pero era una necesidad muy grande y para ella era la única oportunidad, era una oportunidad singular. Dice que había sufrido mucho, su alma emocionalmente estaba muy afectada, económicamente estaba afectada, físicamente estaba con una anemia severa, muy posiblemente, pero ella dice que oyó en las noticias que se daban en aquel tiempo, oyó hablar que Jesús sanaba y ella se dijo a sí misma. Y la lectura aquí nos dice en forma continua, el griego es una forma continua, que seguía diciéndose a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella creía que Jesús tiene tal poder que no necesitaba ya preguntarle nada a Jesús, no necesitaba preguntarle a sus discípulos, no necesitaba hacer una cita, sino que tan solo si ella pudiera llegar y tocar el borde de la capa de Jesús, del manto de Jesús, de la ropa, de la vestidura de Jesús. Jesús entonces, ella había oído hablar de Jesús, de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su poder. Se expuso, corrió el riesgo de ser apedreada porque según la ley no podía estar donde habían grupos, no podía tocar a nadie porque contaminaba, pero aquí vemos la diferencia entre la ley y la gracia de Jesús. Dice que poder salió de Jesús y ella instantáneamente sanó. Hay una curación, una sanidad instantánea que se da aquí y dice que al instante ella sintió que fue curada de su aflicción y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis ropas? Y sus discípulos le contestaron: ¿cómo dices quién me ha tocado si toda la gente te está aquí apretando? Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Él sabía y no quería avergonzarla, sino que todo lo contrario, quería darles palabras de salvación, de ánimo. Entonces la mujer, temerosa y temblando, debido por la ley de Moisés, que mandaba apedrear a tales personas, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Otra vez la misma actitud de reconocer a Jesús como Señor aquí, y le dijo la verdad. Y el Señor le dijo: hija, le dijo, la está incluyendo dentro de la familia del Señor. Tu fe te ha sanado, vete en paz, vete en shalom, y queda sana de tu azote, de tu aflicción. Tu fe te ha sanado. Entonces, esta palabra, tu fe te ha salvado o te ha sanado, es la palabra sozo, que en griego significa salvación, sanidad, liberación, preservación, protección y misericordia. Mientras tanto, Jairo estaba esperando y dice que la gente de su casa llegan y le dicen: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Entonces Jesús se vuelve a Jairo y le da palabras de fe y le dice: no temas, cree solamente. Jairo entonces está oyendo dos tipos de palabras: las palabras de incredulidad, las palabras naturales, se puede decir nada más, y está oyendo las palabras de Jesús, que son vida, las palabras que están en otro nivel sobrenatural, y le está mandando a creer. Entonces
Jesús toma solamente a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y a la familia de Jesús, y los lleva. Y dice que cuando llegan a la casa de Jairo, encuentran a una gran multitud que están haciendo alboroto y que están llorando a gritos. Y Jesús les dice: ¿por qué os alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús está en otro nivel. Jesús está en el nivel del Espíritu. Él está viendo lo que va a pasar. Él le había dicho a Jairo: no temas, cree solamente. Dice que cuando llegan ahí donde está la niña, tomándola de la mano al cadáver, y esto recordemos que según la ley no era permitido, se contaminaba a la persona, pero él no, porque él es el que da vida. Le dijo a la niña: niña, a ti te digo, levántate. Y aquí no lo traducen del arameo, dicen Talita Kumi, niña, levántate. Y la niña se levantó delante de todos, empezó a caminar, y el Señor dice: denles de comer. El Señor entonces se está interesando no solamente por su sanidad, sino que también por su salud. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que tú puedas creer en este Señor, que tú puedas perseverar como lo hizo Jairo, oír las palabras de fe, no las palabras negativas, no ver las circunstancias, ni los sentimientos, ni lo negativo, sino oír las palabras del Señor. Que tú puedas correr riesgos también, que tú puedas saber de que Jesús tiene tal misericordia, que Jesús tiene tal poder que te puede sanar, y esa sanidad no solamente es del cuerpo, sino es del alma, y Él nos preserva, Él nos ama, y Él tiene misericordia. Que Dios te bendiga en este momento, te guarde, que te dé tu gracia y de tu paz. Espero que puedas ver hasta el final este video, que lo puedas compartir, que nos des un like, que te puedas inscribir si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita de notificaciones.